¿Por qué es importante el paisajismo como complemento de la arquitectura? Este es nuestro tema en Hablemos de Arquitectura. ¿Por qué rodearse de verde es tan importante como complemento de la arquitectura? Y es que se estima que para el 2050, 2/3 de la población del mundo vivirá en ciudades urbanas o en sitios suburbanos muy cercanos a las ciudades. Estamos hablando no solo de casas de campo o nuestras famosas casas suburbanas, estamos hablando también de edificios. Entonces adquiere una gran importancia los antejardines, las terrazas, estos espacios que nos vinculan con el exterior. A eso me refiero cuando hablamos del paisaje emocional. Este outdoor que tiene que ver mucho con cómo llevo el exterior a mi casa o cómo integro ese interior con el exterior, esa integración con el paisaje y eso que hace que mi salud mental, mi salud emocional esté mucho más conectada con la naturaleza. Consecuencia de esto, pues que venimos en el 2020 con una pandemia que nos dejó encerrados y que nos hizo revalorar muchísimo el tema de la naturaleza. La naturaleza respiró, el ser humano paró, nos obligamos a detenernos y al detenernos le dimos esa gran importancia a lo verde. Por eso hoy es tan importante y por eso ese auge que hoy tenemos del paisajismo en nuestras viviendas. Y repito, no solo en viviendas urbanas, también en las viviendas urbanas. También ese antejardín, así sea pequeño, esa terraza, hasta esa jardinera que hoy complementa los diseños arquitectónicos de nuestros edificios, volvió a retomar relevancia. Una de las preguntas que nos hizo una de nuestras seguidoras muy fieles fue: Diego, ¿qué plantas se están usando hoy? La respuesta nos la dio la misma naturaleza, y es que hoy volvimos a lo esencial. La propia naturaleza es la fuente de inspiración de nuestros jardines, aunque suene un poco redundante. ¿Y a esto qué significa? Que volvimos a un término que tal vez muchos no entendíamos, la cero jardinería. Y es que la cero jardinería corresponde a esas plantas nativas, a lo que hemos visto toda la vida, a lo que tal vez para nosotros se nos volvía maleza, entre comillas, o se nos volvía una vegetación muy verde, sin mucha importancia. Hoy es la naturaleza que realmente se nos acomoda con nuestro clima, la que tiene preponderancia. Y estoy hablando que esto se aplica para cualquier país. Es decir, si estoy en Colombia, estamos en el trópico y tenemos estos famosos helechos arbóreos o los pequeños helechos o las plantas de grandes hojas muy verdes. Esto es lo que está de moda hoy. Plantas que no necesiten mantenimiento. Ese es el secreto. Plantas que no requieran mucha agua. ¿Por qué? Porque estamos colaborando con el medio ambiente, o sea, son plantas que no requieren mucho riego, que no requieren mucha agua, estamos colaborando con el bajo consumo, pero además estamos quitándonos trabajo y estamos embelleciendo de manera muy natural. En la zona cafetera sí que estamos ricos de ese tipo de especies. Aquí les vamos a dar un pequeño muestreo de plantas que estamos usando en nuestros jardines para que vean que es súper sencillo. Es plantas que siempre hemos visto, que las hemos tenido al lado de nuestras casas, que muchas veces están hasta en nuestros patios y en nuestros jardines, casi como si fuera una maleza, y que hoy, de verdad, si las ubicamos con un buen sentido de diseño, si las ubicamos con elementos muy naturales, si las mezclamos con piedras, con macetas en concreto, si las mezclamos con temas muy nuestros, de pronto hasta maderas naturales, el concreto a la vista, hacemos un muy buen complemento de exteriores. En este sentido, también empieza a adquirir mucha importancia lo que es el mobiliario. Entonces aparecen un auge de diseñadores, cosa que felicito a los diseñadores industriales porque han volcado, obviamente por este auge del exterior y del outdoor, han volcado también su mirada y su lápiz hacia el exterior. Aparecen muebles en concreto que no hay que mantener, aparecen maderas resistentes o aparecen desarrollos tecnológicos en maderas sintéticas o en productos sintéticos que aparentan muy naturales, pero que no nos requieren grandes mantenimientos y que conjugan muy bien con estas plantas que hoy son la gran propuesta del paisajismo. Son las palmas que no requieren mucho mantenimiento, los helechos que no requieren mucho mantenimiento, las plantas de grandes hojas. Esto está muy de moda.
El tema de las flores es un poquito complicado. Entonces, si hablas con un paisajista, te va a decir, trata de evitar flores porque requieren ciertas temperaturas, requieren cierta sombra, requieren cierto nivel de agua. Bueno, tratemos de usar plantas de verdad que sean cero jardinería. Ese es el término que hoy prevalece en la jardinería emocional. Nuestro ideal en el 2022 son los jardines sostenibles. Aparecen términos que abogan por el diseño de entornos naturales, precisando poco riego. Vamos a impulsar el uso responsable del agua. Frente a la preferencia del antaño por las especies exóticas, florece una propuesta mucho más austera, pero más racional. Y es que el uso de las especies autóctonas, es decir, de kilómetro cero, flores y plantas que favorecen la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, se adaptan más a los climas de cada zona. Aquí también podemos hablar de esas plantas de estación que nos cambian la arquitectura. Voy a poner un ejemplo muy de la zona cafetera, los famosos guayacanes amarillos, morados o rosados que tantos vemos nosotros en la zona cafetera. Cuando yo tengo un guayacán en uno de mis antejardines, este guayacán puede verse verde y la arquitectura adquiere una paleta de colores muy sintonizada con este verde, adquiere casi que cierto microclima, pero cuando florecen, este guayacán se vuelve amarillo, la arquitectura parece que renaciera en primavera, así no estemos en estación. Cuando estas hojas caen y empieza a otoñar, nos da la sensación de que estamos en un país con estaciones y no lo estamos. A eso me refiero, es que la misma arquitectura de paisaje influye mucho sobre la misma arquitectura volumétrica. Es un complemento importantísimo y nos puede cambiar la imagen por completo que tenemos. Este tapete amarillo o rosado que se forma para la entrada a la casa, hombre, es una paleta de colores en el piso que cambia por completo la visión de la arquitectura. El arquitecto tiene que tener muy en cuenta todo esto. Si es un árbol de esto, obviamente no los podemos plantear al lado de una piscina, porque la basura pues obviamente nos va a causar ciertas dificultades. Mi consejo es que seamos muy racionales y usemos mucho sentido común al momento de escoger la especie, depende del espacio en el que esté. Es muy diferente si estoy en un antejardín a si voy a tener un patio trasero donde voy a tener agua, porque debo evitar que en mis espacios digamos de espejos de agua o de piscinas me llegue la basura natural. Lo debo evitar porque estamos hablando de una sostenibilidad emocional también, es decir, de que no se me vuelva un dolor de cabeza como propietario para el mantenimiento de mi casa de campo o simplemente de una casa suburbana o incluso de un edificio urbano. Yo espero pues que estos sean unas pequeñas bases, unos consejos, unos principios fundamentales que se están usando a nivel mundial hoy con la escogencia de especies, en síntesis, especies nativas. Y nosotros aquí las tenemos todas, es decir que Colombia no tiene excusa, podemos tener los mejores antejardines, las mejores propuestas, tenemos las plantas más exóticas y de mejor sostenibilidad, yo diría que del mundo. Los espero en el próximo programa, visiten nuestras páginas en Instagram, en Facebook y en YouTube.